humana, el pecado. Todos somos pecadores, pero Cristo nos redimió. Ahora, vimos en las preguntas anteriores qué demandaba Dios en su ley de nosotros. ¿Cómo se manifiesta que somos pecadores? En que no cumplimos lo que Dios demanda del ser humano en la ley. Y entonces nos preguntó si Dios había hecho al hombre de esa forma que no pudiera cumplir la ley. Y nos dice que la Biblia enseña que Dios hizo al hombre adecuado para cumplir su ley, pero él por su pecado se desvió y no cumple las demandas de la ley. Entonces la novena pregunta, ya por ahí todos van teniendo un pasaje que leer, ¿verdad? Conforme lo vaya mencionando, pues pueden ir leyendo. La novena pregunta dice, ¿no es Dios injusto con el hombre al pedirle en su ley que haga lo que no puede cumplir? Si el ser humano por su pecado no puede cumplir la ley de Dios, la pregunta es si Dios es injusto al pedirle que haga lo que no puede cumplir. La respuesta es no. Ok, hace un rato leímos Efesios 4:24 dentro de la lectura que hicimos, pero alguien tiene el pasaje, Efesios 4:24, adelante. Ok, entonces nos dice que debemos nosotros vestirnos del nuevo hombre, es decir, ahí es donde está la capacidad de cumplir la ley de Dios. Dice, pues Dios creó al hombre en condiciones de poder cumplirla. Dios cuando creó al ser humano, lo creó con la capacidad de poder cumplir con las demandas de Dios. Génesis 3:13. ¿Quién tiene Génesis 3:13, adelante. Ok. Entonces, perdón, es que va ahora, aquí el catecismo cambia, los versículos van después del enunciado, se los voy a leer, dice, pero el hombre por instigación del diablo, y es lo que acabamos de leer, cuando Dios le pregunta a la mujer qué has hecho, y dice, la serpiente me engañó y comí, y Dios le da maldición a la serpiente. Luego tenemos primera de Timoteo 2:13-14. ¿Quién tiene primera de Timoteo 2:13-14? Porque Adán fue creado primero, después Eva, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Ok, entonces la mujer fue engañada, incurrió en la transgresión, dice el pasaje, y dice, entonces el hombre por instigación del diablo y su propia rebeldía, porque el ser humano colaboró y no le podemos echar la culpa al diablo, se privó así y a toda su descendencia de estos dones divinos. ¿Qué dice Génesis 3:6? Usted vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Ok, entonces fue la mujer la que dio al marido, ambos, de su propia rebeldía, se privaron así y a toda su descendencia de estos dones divinos. Romanos 5:12. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ok, hay algo importante. En la semana vimos que cuando Ananías se acercó, bueno, hace 2 semanas,
Se acercó y Pedro le dijo, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón de maldad para tentar al Espíritu de Dios? El hecho de que Satanás hubiera tomado el corazón de Ananías no exculpaba a Ananías, es decir, no le quitaba la culpa. El hecho de que la serpiente engañara a Eva y Eva le diera a su marido y comiera, finalmente Dios condena a la serpiente, pero también a la mujer y también al hombre. A final de cuentas, Dios no deja al ser humano decir, bueno, es que fue el diablo, y decir, bueno, ok, si fue la culpa del diablo, castiguemos al diablo y tú eres inocente. No, Dios hace responsable al ser humano de sus acciones, aun cuando haya sido instigado por el diablo. Por eso la 10ª pregunta dice, ¿dejará Dios sin castigo tal desobediencia y apostasía? Generalmente pensamos en la salvación, pero no pensamos mucho en la condenación para quienes no creen en Cristo. Dice, de ninguna manera. Antes, su ira se engrandece horriblemente. Génesis 2:17. Ok, cuando Dios le da a Adán el primer mandato que da en la palabra, y decimos qué importante es a lo largo de la Biblia la comida, porque el primer mandato tiene que ver con comida. De todo árbol puedes comer, menos del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comas, morirás. Y Dios no disculpó a Adán de eso, sino que efectivamente Adán murió espiritualmente. Y por eso todos nacemos muertos en pecado. Romanos 5:12. Bueno, Romanos Romanos 5:12 5:12 ya lo leímos. Algunos versículos se repiten, pero entonces nos habla cómo Dios dice aquí, Él es su ira se engrandece horriblemente. Dice, tanto por el pecado original. Se le llama pecado original a la desobediencia de Adán y Eva, porque de ese pecado vino todo lo demás, que se produjo por la codicia, es cierto, y lo que primero se albergó en el corazón se manifestó en acción, porque lo que no fue juzgado fue lo que había en el corazón, sino las acciones. El día que de él comas, morirás. Y entonces Eva codició el árbol porque vio que era bueno para adquirir sabiduría. Y entonces por eso comió de él. Pero tenemos el Salmo 50:21. Cosas has hecho, y yo he guardado silencio. Pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé, y delante de tus ojos expondré tus delitos. Dios es severo en su palabra y tenemos nosotros que tener claro, porque está respondiendo sobre el pecado del hombre y le dice, pensaste que yo era como tú, pero yo voy a exponer tu pecado. Luego en el Salmo 5:5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Ok, entonces lo que dice el salmista es que los insensatos no están delante de los ojos de Dios y que Él aborrece a todos los que hacen iniquidad. Aunque a veces nos hemos ido mucho hacia el lado del Dios de amor, se nos olvida todo lo que en el Antiguo Testamento Él dijo. Miren, tenemos Nahum 1:2 y sería 1:2 al 3. Es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Este cuadro es el cuadro del Dios que envió a Jesucristo, del Dios que nos amó. Es el Dios que también desata su ira. El Dios que salvó al pueblo de Israel en Egipto y que ahogó a todo el ejército de Faraón en el Mar Rojo, que después castigó al pueblo de Israel en Egipto, en el desierto,
Es el mismo Dios al que nosotros nos estamos refiriendo, porque hemos perdido de vista muchas veces realmente la imagen correcta respecto de Dios. El Dios celoso que Nehemías expone cómo manifiesta su ira y su indignación. Éxodo 34:7. Que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Ok, el catecismo primero resalta realmente lo que Dios dijo y cómo él se dio a conocer al pueblo de Israel, el Dios que castiga y no tiene por inocente al culpable. Y por eso dice el catecismo, dice, tanto por el pecado original como por aquellos que cometen ahora, y quiere castigarlos por su perfecta justicia, temporal o eternamente. Bueno, la pregunta es, ¿dejará sin castigo tal desobediencia y apostasía? De ninguna manera. Antes su ira se engrandece horriblemente, tanto por el pecado original como por aquellos que cometemos ahora, y quiere castigarlos por su perfecta justicia, temporal o eternamente. Desde nuestra perspectiva muy actual, occidental, cuando pecamos decimos, creo que lastimé a Dios. Como si nosotros le causamos un daño a Dios. Pero deberemos de verlo con respecto a la palabra. Creo que soy merecedor del castigo de Dios. Y he ofendido a Dios. Por eso debemos pedir perdón, porque tenemos que tener nosotros claro realmente lo que implica el pecado y cómo Dios reacciona al pecado. Porque pensamos que nos dará por inocentes o pasará de largo nuestro pecado simplemente. Pero de ahí que estamos estudiando la importancia del sacrificio de Cristo. Ahora, seguimos con Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo. Esto está ya en el Nuevo Testamento y Dios revela su ira. Miren, ¿saben por qué la crisis y toda la situación que está pasando en Ucrania y en todos esos lugares? Porque pensamos que toda la homosexualidad y la ofensa que hay a Dios en Europa, con la ideología de género y todo eso, como que Dios no va a hacer nada. Finalmente son países prósperos económicamente y viene la diversión de ahí y todo. Dios está dejando caer la cultura occidental tremendamente porque ha ofendido a Dios. Todas esas situaciones que vemos, donde no todo se nos muestra en la televisión, pero están ocurriendo cosas en Europa, en la vida de los europeos y en Ucrania y en Oriente Medio, que han ofendido a Dios y Dios está desatando su ira. Porque, ¿qué había antes allá? El conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué hay ahora? Incluso ataque a la misma palabra de Dios. Y lo que estamos viendo es una decadencia que proviene de la falta de temor de Dios, pero no por consecuencia de eso, sino por consecuencia de la ira de Dios. Y nosotros tenemos que aprender de ello porque nuestro país también va caminando en esa dirección. Y si pensamos en las crisis que tenemos, mucho corresponde a lo que Dios está haciendo. Entonces tenemos que ir interpretando las cosas conforme a lo que la palabra dice. Efesios 5:6. Palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La mala predicación de la palabra. Primero en el de Romanos 1:18 dice, los que retienen con impiedad la verdad. Y ahora dice que por las malas enseñanzas que viene, la ira de Dios. Y dos pasajes en el Nuevo Testamento. Porque en realidad hay mucha distorsión respecto de Dios a tal grado que ¿quién en nuestra sociedad teme a Dios? Al contrario, es objeto de burla y hasta los cristianos hacen chistes de Dios. Y sin embargo, por eso está hablando de las cosas, como dice aquí en el catecismo, dice, según ha dicho él mismo,
Maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Deuteronomio 27:26. Maldito el que no confirme las palabras de esta ley a ponerlas por obra, y todo el pueblo dirá amén. Porque está en la palabra, donde realmente Dios ha maldicho al que no cumplía la ley. Y Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, todo aquel que no guarda la ley de Moisés y que permanece en la ley, dice ahí, y no la cumple, está bajo maldición. Por eso ahí mismo en Gálatas dice que Cristo se hizo maldición por nosotros para librarnos de la maldición de la ley. Hemos dejado de ser malditos de Dios, porque tenemos que ver la perspectiva bíblica desde este punto de vista. Todo aquel que no está delante de Dios cumpliendo con su palabra es maldito, y Cristo, cuando nos dio salvación, también nos libró de la maldición de la ley. Dice, ¿no es Dios también misericordioso? Dice, Dios es misericordioso. Vamos a ver, ya leímos Éxodo 34, 6 al 7, donde Dios ha dicho que Él castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, pero vamos a ver cómo dice en Éxodo 26. Muestro misericordia por 1000 generaciones o por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahí está el punto realmente, porque uno dice, bueno, pero Dios nos perdona a todos. No, a los que lo aman y guardan sus mandamientos. Luego tenemos, dice, pero también es justo. Por tanto, su justicia exige que el pecado que se ha cometido contra su suprema majestad sea también castigado con el mayor castigo, que es pena eterna, así en el cuerpo como en el alma. Salmo 7:9. El Dios justo prueba los corazones y las mentes. Y entonces nos habla de que Dios es justo. Éxodo 25. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios castiga la maldad de los padres hasta la tercera, cuarta generación. Y Éxodo 23:7. El tuyo fue Éxodo 25. Ok, Éxodo 23:7. Ok, Dios no absolverá al culpable, dice en Éxodo 23:7. Y ya leímos el 34:7. Salmo 5 del 4 al 5. La maldad, el mal no mora en ti. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Ok, entonces tenemos lo que Dios ha puesto en su palabra acerca del culpable, acerca de aquel que tiene misericordia. ¿Cómo hace misericordia Dios con nosotros? Al ver realmente la ira de Dios manifestada en el Antiguo Testamento, podemos comprender la salvación que ahora tenemos. Dios no trata con nosotros como trataba con su pueblo en el Antiguo Testamento, sino que ahora ha tenido misericordia de nosotros por la salvación en Cristo. Pero precisamente Dios utilizó el ejemplo del Antiguo Testamento para mostrarnos qué salvación tan grande nos ha concedido.
Así es que vamos a orar y agradecer a Dios por esta bondad que Él ha manifestado al darnos salvación, porque Él todavía ejecuta su justicia, porque Dios sigue siendo Dios santo y Dios justo, que no da por inocente al malvado, y por eso Jesús tuvo que pagar por aquellos que creen en Él para salvación. Vamos a orar. Padre, gracias Señor, porque a través de esto que estudiamos, vamos comprendiendo qué tan grande es tu amor, al habernos librado de todo el castigo eterno que merecían nuestros actos. Porque Señor, en tu justicia y en tu santidad, tú has manifestado, Señor, que eres el Dios, que si eres lento para la ira y grande en misericordia, Señor, tú eres justo cuando castigas, Padre. Y te damos gracias porque en tu bondad, Señor, tú nos has dado el perdón de nuestros pecados, porque Jesús vino a morir y a pagar por ellos, Señor, no solamente para que nosotros fuéramos perdonados, sino para tomar nuestro lugar y para que Él pagara y nuestro pecado fuera pagado. A ti te damos las gracias, te bendecimos, porque en Jesucristo nosotros ahora podemos disfrutar de esta comunión contigo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a seguir precisamente por ese amor que Él nos ha manifestado y esa redención que nos ha dado. Vamos a exaltarle a través del canto, vamos a ponernos de pie y glorificar el nombre de nuestro Dios entonando este canto.